Saludos, gracia y paz para todos. Estamos en esta oportunidad enfocándonos hacia uno de los temas más interesantes que podemos descubrir en la palabra de Dios, que tiene que ver con el enemigo de Dios y el enemigo de todos nosotros, que es Satanás. Sabemos por la palabra de Dios que el diablo, la serpiente antigua, el dragón, que es el mismo, tiene 7 cabezas. Eso lo dijo el Señor en el capítulo 12 del libro de Revelaciones o Apocalipsis. Y ha sido para nosotros un interesante reto tratar este tema. Cuando dice que tiene 7 cabezas, uno puede o uno debe inmediatamente imaginarse qué podría significar esto de las 7 cabezas. La primera deducción, la más lógica, es entender que si son 7 cabezas es porque hay 7 dominios, porque cada cabeza tiene la capacidad para dirigir, para entender, para comprender, para pensar. Si tiene 7 cabezas es porque tiene 7 cerebros, es porque tiene 7 formas de entenderse a sí mismo. Y todo esto está metido en un solo cuerpo, porque no son 7 cabezas en 7 cuerpos diferentes, sino son 7 cabezas en un solo cuerpo. Esto lo podemos nosotros discernir, manejar, entendiendo que si tiene 7 cabezas es porque tiene 7 principios, 7 doctrinas fundamentales, 7 fuentes de autoridad. Ya en una oportunidad hablamos acerca de una de esas fuentes de autoridad, que sería, vamos a tratar de explicarlo de esta manera, pues creemos que Satanás, cuando fue concebido, pues buscaba de toda forma posible destruir el conocimiento de Dios en este mundo, que la gente lo ignorasen y pues no lo tuviesen al Señor, al Dios Todopoderoso, Padre, Creador de todas las cosas, no lo tuviesen como el verdadero Dios. Ese es su propósito fundamental, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de imponerse a sí mismo, al dragón, como el único Dios, como el máximo poder sobre esta tierra. Lo cual sabemos que es falso, ¿verdad? Porque el máximo poder lo tiene el Padre Creador. Pero entonces las 7 cabezas deberían estar orientadas a obtener ese privilegio de ser considerado el único Dios y tratar de quitar del medio al Dios verdadero. En una oportunidad nosotros hablamos acá de una de las cabezas, que es el antropocentrismo, es decir, la implantación de una corriente en el mundo, de una corriente poderosa pues que abarca todas las naciones, que busca poner al hombre como el eje, como el centro de todo, como que es lo máximo de la creación y debe ser el origen primigenio de toda forma de autoridad y de devoción, más que todo, ¿no? El hombre colocado en el lugar más importante de todas las cosas, inclusive desplazando a Dios y a veces poniendo a Dios como el que gira, como un servidor pues del hombre mismo, ¿no? Esta es una de las doctrinas más poderosas que Satanás ha introducido en el mundo y en ese video lo explicamos. Hoy queremos considerar otra doctrina muy poderosa, que es la del individualismo, y es de la que vamos a estar hablando en los próximos minutos. El individualismo es una tendencia política, moral y filosófica cuyos valores supremos son la autonomía y la autosuficiencia del individuo en sociedad, enfatizando su dignidad moral frente a cualquier intento de intervención del Estado o cualquier otra institución en sus decisiones y opiniones personales. Yo diría que el individualismo es una consecuencia del antropocentrismo.
No podría haber antropocentrismo si no se inculcase primero en cada persona el concepto de individualismo, es decir, hacer ver a cada persona que él es el ente más importante y él es el centro de su propia vida y de que cualquier cosa que esté alrededor de él debe centrarse o debe caer rendido en sumisión ante el poder de su propio individualismo, ¿no? En este sentido, pues el individualismo y el antropocentrismo caminan muy de la mano, porque el individualismo va a hacer creer a cada persona que él es su propio ente regidor y que no hay ninguna fuerza de poder por encima de él ni alrededor de él que pueda hacerlo salirse de esta premisa, ¿no? Esto busca, sin ninguna duda, hacer que el hombre se desligue de Dios, porque al considerarse a sí mismo como capaz de gobernarse a sí mismo y también gobernar a los que están alrededor de él, puede hacer que la persona crea que no necesita de Dios para nada. Y en este sentido viene a ser entonces una de las doctrinas más importantes de la cabeza regidora del dragón, por cuanto funciona para sus propósitos, pues. Lo que creemos es que estas doctrinas que forman parte de las 7 cabezas del dragón tienen la intención de atrapar al mundo, de someter al mundo y de conducir al mundo hacia el propósito de olvidarse de Dios, de darle la espalda a Dios, de no reconocer que Dios realmente es Dios y que gobierna por encima de todas las cosas. El individualismo desplaza a Dios en el corazón del hombre porque coloca al hombre como el centro de todo, el centro de sí mismo, pues que es lo más importante. El individualismo persigue la liberación total del individuo y por eso lo coloca en el centro de sus intereses. Cuando dice la liberación total del individuo es porque va a buscar que el individuo no se sienta sujeto a nada y pueda declararse en rebeldía y en rebelión. Primeramente, pues, de Dios, por cuanto no le considera como que sería quien pudiera dirigirlo en sus acciones de cada día. Al hacer esto, desplaza también al individuo de la Sagrada Escritura, porque no hace que pueda concebir que las Escrituras serían el medio más práctico y verdadero para guiar su vida y para orientarle. Por eso esto viene a ser una estrategia muy funcional para el dragón a la hora de hacer que las personas se olviden de Dios, le den la espalda y no le consideren como el único Dios verdadero. Es una liberación porque hace que el individuo no se sienta amarrado ni sujeto a nada, ¿no? Dice que esto hace que el individuo se coloque en el centro de sus propios intereses. Para esto vemos entonces que cosas como los derechos humanos y las libertades individuales vienen a ser una de las premisas mundiales con tendencia a levantar el individualismo, pues son su gran ayuda. Los derechos humanos en cierta manera hacen del individuo el centro de todo y el centro de sí mismo, porque ya el individualismo hace que no me importe mucho el derecho del otro, sino que tengo que hacer respetar por sobre todas las cosas mis propios derechos, ¿no? Para los derechos humanos son interesantes y son dignos de considerar, siempre y cuando ellos no vayan a ir en perjuicio del propósito de Dios. Porque, como vamos a ver un poco más adelante, el individualismo se opone al colectivismo, y el colectivismo es básicamente la intención en el corazón de Dios. Dice, también se entiende el individualismo como la tendencia a contravenir las tradiciones establecidas y a apostar por la autocreación y la experimentación personal, distanciándose de las opiniones populares o de la masa. Claro, la experimentación personal hace que el individuo trate de superarse siempre a sí mismo,
De manera que eso pues se maneja dentro de un entorno absolutamente egocéntrico, ególatra, que el hombre considera que él es la máxima autoridad en todo. De ahí vienen frases como, por ejemplo, así es como yo digo, o así como yo digo, o yo opino, o yo creo, porque en conversaciones se puede ver como, digamos, sutilmente y sin ninguna intención de ir más allá o de provocar un daño, pero siempre se trata de imponer a la personalidad propia. Pues. Cuando la persona dice, no, pero es como yo digo. Esto es una parte de que la persona se ha evaluado a sí misma y cree que lo que hace es absolutamente lo correcto y que los demás no hacen, si los demás no hacen las cosas como él las hace, pues muy probablemente estén equivocados, ¿no? Los otros siempre estarán equivocados y yo siempre tendré la razón. Esa es una de las tendencias muy, pero muy contundente, digo yo, en el sentido de que ha ganado el mundo entero, pues, porque tiene prácticamente el 90, al 100% de la población del mundo convencido de que las cosas se hacen como cada quien dice y no como los demás deben decir. Y en el lenguaje cotidiano o popular puede emplearse como sinónimo de egocentrismo, que era como ya decíamos hace un momento, pero aquí se añade el narcisismo, que es cuando yo estoy enamorado de mí mismo y creo que lo que yo hago siempre es lo mejor y no, los demás no tienen ninguna forma de poder derrotarme pues en cuanto a mis planteamientos o mi forma de pensar. El individualismo es un instrumento muy, muy poderoso en manos de Satanás para hacer que la persona se separe de Dios y no le crea de ninguna manera conveniente para tenerlo en su vida. Pero aún dentro de la misma iglesia se practica el individualismo. Ha sido una tendencia en los últimos años a crear o hacer creer que ciertas personas tienen el poder dado por Dios, que es lo que llaman unción, para marcar normas, fijar formas de conducta y determinar el comportamiento de la propia iglesia, ¿no? Y así hemos visto nosotros cómo han crecido ministerios en los últimos años en los que las doctrinas personales de cada iglesia, porque tratan de hacer como que es algo que se puede asociar a la palabra de Dios, pero cuando uno lo analiza en profundidad se da cuenta de que realmente no está la palabra de Dios allí, pero, pero se logra imponer como una doctrina de la iglesia y se vive para ello. Se vive para ello y sus, digamos, los que siguen a esta denominación, pues están perfectamente identificados con la posición del líder individualista en este caso. Cuando alguien recibe la doctrina, la vive en sí mismo como si él estuviese en posibilidad de determinar que los demás, que debe imponer sobre los demás su propio criterio, ¿no? El individualismo trata de lograr esto. Fijémonos entonces que una de las características más resaltantes de esta tendencia, o sea, del individualismo que se basa en el egocentrismo, el narcisismo y el egoísmo, es que en ese tipo de conducta siempre priva el deseo individual por sobre el bienestar de las masas. Esto es más o menos lo que hemos venido diciendo, siempre es lo que yo creo, es como se debe hacer, como tú lo haces, no está correcto si no lo haces como yo marco, como yo digo, ¿no? Y este tipo de situaciones pueden hacer muchísimo daño. El individualismo es el hacer levantar a cada persona, hacer exaltar pues a cada persona en lo particular, en confrontación directa con el colectivismo, que sería que el colectivo tenga, digamos, la posibilidad de definir en conjunto, concentrándose en las personas que lo integran para buscar el bienestar de todos. Acá vemos que el individualismo y el colectivismo son doctrinas opuestas, ciertamente son doctrinas opuestas. Mientras la primera defiende las libertades individuales y la existencia libre como el objetivo a conseguir, la segunda aboga por la responsabilidad social, la conciencia comunitaria y la anteposición de las necesidades de la comunidad a los deseos del individuo. El
creo pues que el corazón de Dios busca el colectivismo y no el individualismo. Y eso lo vamos a tratar de ver un poco más adelante. En el corazón de Dios estaba, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Y la iglesia es un colectivo. Ahí no se promueve el individualismo. Y cuando Dios dicta normas, las dicta para la iglesia como un colectivo y no al individualismo. Sin embargo, debemos reconocer que la salvación es personal y cada uno de nosotros tendrá que entregar cuenta a Dios. Desde ese aspecto, la salvación personal fue enunciada como ese momento en el cual cada uno tendría que entregar cuentas a Dios por sus acciones. Pero si nosotros nos concentramos bien en esto, nos vamos a dar cuenta que cuando entreguemos cuenta a Dios de nuestras acciones, siempre va a estar involucrado al colectivo, es decir, a los que están alrededor nuestro, a los que nos rodean, no solamente desde el punto de vista de la iglesia, sino también, por ejemplo, en la familia, ¿no? La familia es un colectivo y también está en el corazón de Dios la familia. El centro de trabajo, el centro educativo, cada uno de ellos son centros colectivos donde el colectivismo se impone. De manera que cuando uno tenga que entregar cuenta a Dios, siempre la va a entregar en función de qué hiciste en contra del que estaba a tu lado o a favor del que estaba a tu lado, a favor del prójimo, del que estaba cercano. ¿Qué hiciste a favor o en contra? Siempre va a ser el juicio así. De tal manera que aunque yo tenga que entregar cuentas de mí mismo, siempre lo voy a tener que entregar en función de un colectivo, de las cosas que se hicieron en contra del colectivo. Siempre la forma de manifestarse el individualismo va a estar ligada con la economía. Cada individuo genera su propia economía, aunque la generación de esta economía siempre va a estar asociada con un colectivo. En la mayoría de los casos es así. Y en lo individual, cada uno que produce su propia economía, pues se siente con la autoridad para decidir sobre ella. No obstante esto, como hemos dicho, el colectivismo siempre ha sido el medio por el cual cada uno de los individuos ha podido conseguir sus propios ingresos. Tal es el caso de las empresas, de las fábricas, por ejemplo. En la fábrica es un colectivo, pero allí hay individuos que trabajan y producen sus propios beneficios. Desde ese punto de vista, el manejo de los ingresos de cada uno se podría considerar como que es propio de la persona y puede tener la posibilidad de decidir sobre ello. Sin embargo, no debemos olvidar que cada uno en lo individual siempre está asociado a un colectivo en lo general en cuanto al manejo de la economía se refiere, ¿no? Por ejemplo, el hombre que trabaja en una fábrica llega a su casa y pues tiene que aportar para la casa a donde vive, debe generar el alimento para la casa, pues debe poder pagar los servicios. Cuando una persona pues que no hace esto, sino que es irresponsable en los asuntos de su casa, entonces se está marcando como un individuo absolutamente individualista y egoísta, pues, porque está dejando de considerar lo que es verdadero, lo que es apropiado, que va en función de un colectivo, por poder manifestarse a sí mismo en lo personal y darse sus propias satisfacciones. Vemos, por ejemplo, que aquellas personas que tienen sus propios ingresos y siempre los consumen en algún beneficio para sí mismos, ahí está muy marcado el individualismo. Se compran ropas, se compran bienes personales, etcétera, hacen inversiones en sí mismos. Allí está muy marcado el individualismo. Lo que hemos dicho desde el comienzo, que cada uno de nosotros va a entregar cuenta a Dios en lo personal por lo que hacen en favor o en contra del colectivo. Es así pues que a la hora de que nosotros vayamos a entregar cuenta, por ejemplo, se nos considerará cuánto dinero invertimos en ayudar a otros. Es decir, en lo personal hacia lo colectivo. Cuánto dinero invertimos en darle de comer a alguien
o en vestir a alguien que estaba desnudo. Es decir, para Dios siempre será lo más importante aquello que nosotros hagamos que va a ir en función de otra persona. Por lo tanto, para Dios siempre ha estado en primer lugar el colectivo y no el individuo, ¿no? Y no el individuo. Desde la óptica de la fe, el individualismo le podemos caracterizar los siguientes patrones. Tendencia a vivir al margen de la colectividad y a defender la conveniencia o bondad de una vida en que lo particular predomine siempre sobre lo colectivo. El individualismo es cristianamente incompatible con el Evangelio, con el amor al prójimo, con el sentido de la Iglesia, con la ley del afecto fraternal. El mensaje del Evangelio es colectivo, haciendo énfasis en la Iglesia, que es el cuerpo del ungido, y en la necesidad de practicar el amor al prójimo, por encima del amor a uno mismo. Difícilmente todos estos valores son comprensibles con posturas individualistas. Bueno, esto es digamos, unas premisas realmente importantes que debemos realmente analizar, ¿no? Dice, la tendencia a vivir al margen de la colectividad, es decir, estamos cerca, estamos próximos, pero no me meto dentro de esto, no me incluyo dentro de lo colectivo porque voy a defender la conveniencia de lo que en una vida en lo personal, en lo particular, me puede traer. Voy a defender mi particularidad, voy a defender mi individualismo antes de introducirme necesariamente dentro de los requerimientos o los lineamientos o el mandato que tiene la vida en el colectivo de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el cristianismo siempre será incompatible con el evangelio porque el evangelio es colectivista. Siempre se nos habla de amar al prójimo, siempre se nos habla de pertenecer a una iglesia y, por sobre todas las cosas, como bien lo dice el apóstol Pedro, defiende el afecto fraternal. Que el mensaje del evangelio es colectivo, no hay duda, porque el evangelio no fue dado en lo personal, en lo particular, sino fue dado para defender y para, sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, para exaltar, para promover el amor entre todos, el amor entre todos los hermanos, que se traduce como la ayuda, la asistencia, el aporte, etcétera, ¿no? Pero también desde el punto de vista del Evangelio, el sentido de familia también es un colectivo al cual debemos prestar atención porque la familia fue creada por Dios. Y si uno no tiene sentido de responsabilidad con la familia, difícilmente va a tener sentido de responsabilidad con la iglesia. El trato del padre con el hijo y del hijo con el padre es una relación colectiva, es una relación colectiva. Y al ser una relación colectiva, pues demanda que las leyes del colectivismo, de la iglesia, de Dios, de la palabra de Dios, se nos imponga para poder tener un trato ajustado a la verdad, ¿no? Desde el comienzo de todas las cosas, Dios pensó en el colectivo. Y el primer colectivo con el que Dios pensó fue en la familia. Por eso encontramos nosotros que en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24 dice lo siguiente. Y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Yahweh Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos entonces acá que en la mente y el corazón de Dios estuvo la familia como uno de sus baluartes fundamentales para hacer que su propósito sobre la tierra se cumpliera. Y lo primero que hizo Dios fue formar de Adán y de Eva
un núcleo familiar, del cual después, como sabemos por la palabra de Dios, vendrían los hijos. Así que de esta manera Dios estaba instituyendo su primer núcleo colectivo en el corazón de la tierra misma que estaba recientemente formada y estaba desarrollando el orden divino. Luego en Malaquías capítulo 2 versículo 15 leemos lo siguiente: ¿no hizo él uno, habiendo en él remanente de espíritu, o como dice en otras versiones, abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia deificada, o sea, una descendencia hacia Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Precisamente la familia de la que hablamos anteriormente, que fue, digamos, iniciada con Adán y con Eva, y con sus hijos que vinieron posteriormente, Abel y Set, luego los otros, porque la Sagrada Escritura nos dice que tuvieron más hijos e hijas. Allí se estaba estableciendo la familia como un núcleo importante, muy importante para desarrollar Dios sobre la tierra su propósito, como hemos dicho. Ahora, dice la palabra de Dios que teniendo Dios un remanente de espíritu, decía, Dios todavía tenía espíritu sobre la tierra, después que él hizo la creación, tenía abundancia de espíritu, entonces Él hizo de la pareja, lo hizo uno solo. Y entonces esto lo hizo Dios de esa manera para que no hubiese combinaciones, para que no hubiese contaminaciones, sino que se mantuviera el carácter divino de su original, que era Adán. Es decir, él no tomó a Eva de otro lugar, sino que sacó a Eva de Adán, porque Adán había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, de manera que Eva también tendría la semejanza de Dios. Y ellos dos se juntaron y tuvieron su descendencia, de manera que la descendencia de ellos era una descendencia que era absolutamente a imagen y semejanza de Dios. Y no podía haber en ellos ninguna falta, ninguna falla, ningún error, porque ellos tenían la línea original del Padre Creador. Y esto lo hizo Dios. Hizo Dios uno solo, ¿para qué? Dice, porque Dios estaba buscando una descendencia que fuera de Él, una descendencia que fuera santa como Él es santo y que mantuviera sus principios y respetara su palabra y su voluntad. Entonces, en Dios estaba el sentido del colectivo cuando estaba haciendo las cosas. Fue con el enlace entre las dos generaciones, la generación de Caín y la generación de Set. Ese enlace que hubo allí provocó entonces que se perdiera en cierta manera la pureza de la descendencia deificada que había surgido con Adán y con Eva. Si la descendencia de Adán y Eva se hubiese mantenido sobre la tierra pura, sin contaminación, entonces Dios tendría una raza absolutamente de Él, una raza que provino de Él. Pero al venir la contaminación, entonces, pues esta descendencia tuvo que ser purificada y limpiada por la obra del Señor Yeshua en la cruz y su resurrección de los muertos. Esto es lo que decimos, pues porque creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, de manera que no podía tener Adán ni Eva, no podían tener ninguna tendencia a hacer lo malo. El pecado de Eva y de Adán no vino porque hubiese en ellos la inclinación a hacer lo malo, a desobedecer a Dios, porque ellos eran imagen de Dios. Ellos fueron inducidos a hacer esto por la astucia de Satanás. Y fue la astucia de Satanás la que los llevó a ellos a fallarle a Dios. Sin embargo, tenemos que tener claro que ellos, Adán y Eva, eran a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que lo que esa raza iba a hacer sobre la tierra era perfectamente la voluntad de Dios. Por eso Dios le dice, fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Aquí vemos nuevamente el sentido colectivo, el propósito de Dios en la tierra. Que la tierra se llenara, que la tierra
se fructificara, se multiplicara, se llenara. Si Dios no hubiese estado de acuerdo con la procreación de familias, entonces nunca le hubiese dado esta instrucción a Adán y a Eva. Llenar la tierra, llenar la tierra. Ese era el propósito del Señor Dios. Y por eso le dio este mandamiento a ellos. Un mandamiento que favorecía el colectivismo y alejaba el individualismo. Y otra cosa que podemos ver acá y analizar es que Eva fue sacada de Adán, de manera que de un solo ser Dios hizo dos. Ahí se estaba rompiendo el individualismo en ese milagro que ocurrió allí, porque ya no eran uno, sino eran dos, pero luego que se unieron dejaron de ser dos para ser uno. O sea, el individualismo se rompió para el colectivismo y luego ellos se enlazaron en uno solo siendo un colectivo. Siendo un colectivo se enlazaron en uno solo porque ese era el deseo de Dios. Ejemplos del colectivismo en el Antiguo Testamento tenemos, sin duda. ¿No? A partir de Adán y Eva fueron surgiendo aquellos hombres que serían considerados como los patriarcas del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el primer colectivo que Dios funda sobre la tierra y lo hace a partir precisamente de esos primeros patriarcas, ¿no? Como Isaac, por ejemplo, como Jacob, que tanto nos habla la Biblia, nos dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero a partir de Jacob, con sus 12 hijos, se genera entonces todo el pueblo de Israel. Y es precisamente a este pueblo de Israel a quien Dios dedica toda su atención y es a quien Dios le da sus normas y sus leyes, poniendo de lado a esa rama del pueblo que formaba parte de la descendencia de Caín. Sin embargo, con la gracia, cuando llegó el Señor Yeshua, Dios abrió esas leyes y esas normas que Dios había puesto, las abrió para todos. Pero así vemos nosotros entonces que Dios trató con los colectivos, con el primer colectivo al que Dios le fue favorable, que fue al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando los pueblos empezaron a fundarse en naciones, Dios también los amó a todos y quiso su bienestar. Tal es el caso, por ejemplo, de Jonás, que fue mandado por Dios a que le predicara las buenas nuevas de salvación a Nínive. Y Dios fue misericordioso con Nínive, al punto que Jonás no quería ir, pero Dios insistió para que Jonás hiciera aquello para lo cual había sido escogido de Dios. Así pues que Dios, pensando en este colectivo que era una nación, envió a Jonás y el rey se arrepintió y el pueblo se arrepintió y Dios vio allí confirmado su propósito de amor para el colectivo y el desecho del individualismo, ¿no? Así pues que hay claros ejemplos del colectivismo en el Antiguo Testamento. Pero una vez que el Señor Yeshua nació y vino a la tierra, lo primero que hizo el Señor fue empezar a armar un colectivo. Y eso lo vemos nosotros en los primeros capítulos de los Evangelios. Por ejemplo, Mateo capítulo 4 dice: andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y así las Escrituras nos van dando en momentos en los cuales el Señor se encontraba con algunos y los llamaba, y los invitaba a seguirle, a acompañarle. Pues Dios hizo, a través de su Hijo Yeshua, una segunda convocatoria a un gran colectivo. El primer colectivo era Israel, y sigue siendo Israel el colectivo más importante para Dios.
Pero cuando vino el Señor Yeshua, el Señor mandó a buscar a otro colectivo que él tenía. Y veamos en qué momento el Señor Yeshua dijo esto. Esto lo encontramos en Juan 10:16. Allí el Señor dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ve? Otras, ¿por qué? Porque las primeras ovejas era Israel, es Israel. Las otras ovejas son aquellas que de la mezcla entre las dos líneas generacionales, aquellas que en su corazón se decidieran por él y ratificaran que el Señor era su Salvador personal. Entonces, ese otro rebaño también es un colectivo. Él tenía un primer colectivo, que era Israel, y un segundo colectivo, que eran los gentiles, a quien también debía traer. Ahora, Pablo nos dice que de estos dos, también hizo el Señor un solo cuerpo, al igual que como sucedió con Adán y con Eva, que de los dos hizo uno solo, también con estos dos rediles hizo el Señor un solo rebaño. Veamos. Acá en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 en adelante, dice: pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach, porque Él mismo es nuestro Shalom, nuestra paz, ¿verdad? Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejitá que nos dividía, es decir, la pared, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos, manifestada en la forma de dogmas. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos un hombre renovado y entonces hacer la paz, para así reconciliar para Yahweh a ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal. Entonces mató en sí mismo esa enemistad. Entonces sí, aquí queda claro que de los dos pueblos diferentes que son Israel y los gentiles, el Señor hizo un solo y nuevo hombre, un hombre renovado. Volviendo de nuevo acá a aquello de que aunque Dios tiene grandes colectivos como son la iglesia e Israel, Dios los une en la unicidad inquebrantable. Así pues, nosotros somos colectivos en lugar de individuos. Y en este caso de la iglesia queda claro que nosotros pertenecemos a ese gran colectivo que es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor tiene sus leyes y sus dogmas, los cuales nosotros ciertamente tenemos que respetar. Ahora veamos esta porción de la palabra que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Allí dice: porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también el Mesías es uno solo. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo del Mesías. Cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Aquí también encontramos cómo se resalta el colectivo poniendo de lado al individualismo. Como vemos, como estamos comprendiendo, para Dios es más importante el colectivo que el individuo. Y veamos acá cómo se trata este asunto. Dice, el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros. Claro, acá Pablo va a usar la analogía del ojo, del oído, etcétera. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Dando a entender con esto que un cuerpo tiene muchas funciones. Así como en la iglesia
hay personas que tienen diferentes funciones que han sido asignadas por Dios. Pero también, como en la familia, cada uno tiene sus propios roles. El rol del hombre es el de llevar el dinero a la casa y procurar alimento para sus hijos. El rol de la mujer es procurar que la casa esté en orden y que pues cuando el marido llegue haya paz en el hogar, porque todas las cosas han sido hechas a tiempo y cada rol es sumamente importante. Y en la familia nosotros encontramos también que los hijos tienen su papel dentro del hogar, pues entre tanto que los hijos van creciendo, se deben también ir satisfaciendo o cumpliendo las normas internas dentro del hogar y procurar entre todos el bienestar y la paz común, que es lo que Dios le agrada. Pero también vemos acá, según este escrito que acabamos de hacer hace un momento, que es el deseo de Dios que cada uno se preocupe por su hermano, por su hermana, que el que tiene hambre reciba alimento de otro que tiene más, que el que está sin ropa reciba con qué vestirse de otro que puede dotarle. Ese es el amor y el afecto fraternal, que siempre es en colectivo. No puede haber afecto fraternal en lo individual, porque eso se llama egoísmo. Cuando alguien se ama tanto a sí mismo que no le importan los demás, eso es egoísmo. Y cuando en una iglesia o en la familia se ve que hay uno que se ama más a sí mismo que a los demás, esa situación va a causar un gran daño dentro de la familia. Aquellos que buscan satisfacerse a sí mismos en desmedro del resto de los ocupantes del colectivo, pues está siendo muy egoísta. Así vemos entonces que dentro de la iglesia se reparten funciones y cada uno debe hacer su función siempre para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Pero cuando algunos pudieran estar obstaculizando este propósito con sus posiciones personales y con su credo personal, pues cada vez que se hace esto, se pone en desmedro el propósito de Dios de que haya un colectivo en el cual haya paz. Como bien fue escrito esta porción en la palabra que aparece en la carta a los hebreos, que dice que siempre debemos procurar la paz con los que comparten con nosotros la misma fe. Aquí en la carta a los hebreos, capítulo 12, versículos 13 al 15, dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Vemos nosotros entonces que siempre la instrucción de Dios va dirigida al colectivo, a la iglesia. Seguid la paz con todos. Cuando nos habla de todos, siempre nos está hablando de un colectivo. Y la santidad. Esto en lo individual beneficia al colectivo. Porque acá se invita a la santidad, que siempre nace del deseo personal de uno, de cada quien de hacer lo que Dios manda. Pero esto, si podemos verlo acá, está en el contexto del colectivo. Todos nosotros debemos caminar en esto para beneficio, obviamente, del colectivo, pero siempre, porque aunque nosotros tengamos que entregar cuentas sobre nuestra santidad, siempre esta santidad que se fundamenta en el amor va a ir en función de qué se hizo o qué se dejó de hacer con relación a los demás. Y esto lo ratifica, por ejemplo, Pablo acá en el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, versículos 9 y 11, cuando dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y mayormente a los de la familia de la fe, es decir, al colectivo de la familia de la fe. Así estaba en el corazón de Dios esto. Su Hijo lo manifestó entre nosotros y sus apóstoles se encargaron de enseñarnos esto mismo. Hagamos bien a todos. No dice acá que nos hagamos bien a nosotros mismos. No dice acá que pensemos en nosotros mismos primero que a los demás,
Lo que dice es que pensemos en los demás primero que en nosotros. Pero cuando algún padre de familia piensa más en sí mismo que en los demás, está contraviniendo la voluntad de Dios. Cuando alguien no quiere entregar dinero en su casa para el alimento, pues está pensando más en sí mismo que en los demás. Cuando alguien no quiere entregar su ofrenda en la iglesia porque dice que tiene que comprarse algo para sí mismo o adquirir algo, que tiene que pagar algo, pues está contraviniendo la voluntad de Dios. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así pues que entonces esta es la voluntad de Dios. Veamos acá cuáles son las señales de un individualista. La referencia primordial de un individualista en sus relaciones sociales es él mismo. Él es su propia referencia. No tiene como maestro a otro, sino siempre es él mismo su propio maestro. Y esto también, pues a veces su círculo familiar, ¿no? Es decir, a veces su único referente es su círculo familiar, sin importarle el resto de la sociedad. Entonces, las características particulares básicas del individualismo son las siguientes. Independencia como valor y cualidades personales, es decir, es lo que yo creo como se deben hacer las cosas. Concepción de la economía como una actividad esencialmente privada, es decir, yo gano mi dinero y no tengo por qué darlo para nada. No tengo por qué beneficiar a nadie, no tengo por qué beneficiar mi hogar, ni tengo por qué beneficiar mi iglesia, es mi dinero. Preferencia sobre la libertad, preferencia por la libertad sobre la justicia, es decir, si tengo que hacer un acto que sea justo, como por ejemplo, dar de comer a alguien, al necesitado, o vestir a alguien, o darle un vaso de agua, pues primero está el que yo, pues, no estoy obligado a hacer esto, no tengo por qué hacerlo, es mi vida la que me importa, y en esto la publicidad ayuda mucho, ¿no? Porque por allí siempre vemos cosas como que la vida es una, vívela, sé tú mismo, por ejemplo, vive según tus propios criterios. Es decir, no te importa lo que los demás digan porque a fin de cuentas los demás no te dan de comer. Cosas así como esta se corren constantemente en la publicidad y ayudan muchísimo a promover que primero está mi libertad que cualquier acto de justicia que yo pueda hacer. Y por último, los escasos intereses en los asuntos colectivos. Es decir, yo voy a la iglesia el domingo, pero más nada, pues del resto voy a estudiar, voy a trabajar, voy a ir al cine, voy a hacer esto y hacer lo otro. Yo, pero no me importa para nada los demás. Cuando totalmente lo que Dios nos manda a hacer es que nos entreguemos a los demás y no a nosotros mismos. Por allá, en alguna parte, el Señor dijo que quien entregaba su casa, entregaba las relaciones con sus familiares, y el que se negaba a sí mismo, por ejemplo. Esta es una doctrina que es completamente contraria al individualismo, que es negarse a sí mismo, o sea, negarse a ser individuo. En el verso 24 encontramos: entonces Yeshua dijo a sus talmidim, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y sígame constantemente. Porque quien quiera salvar su propia vida, la destruirá, pero quien destruya su vida por amor a mí, la encontrará. Negarse a sí mismo es negarse al individualismo, pues. Esto también fue una doctrina fundamental hablada por el Señor Yeshua. El Señor Yeshua se oponía al individualismo y más bien era favorable al colectivismo. Veamos otra porción. Aquí en Marcos 8:34 encontramos: entonces Yeshua llamó a la multitud y a sus talmidim hacia él y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su estaca de ejecución y permanezca siguiéndome. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que es la voluntad de Dios en cuanto al colectivismo. Negarnos a nosotros mismos y favorecer el colectivismo es lo que Dios quiere. Negarnos a nosotros mismos y destruir el individualismo es lo que Dios está buscando. Entonces, este es el tiempo para entender que el diablo ha tenido desde que comenzó su guerra en contra de Dios el propósito de establecer
doctrinas que son fundamentales para sus propósitos de alejar a la gente del conocimiento de Dios, de hacer que la gente viva para sí misma, encerrada y enfocada en sí misma, es uno de sus objetivos fundamentales. Entonces, pues tomemos la decisión de no seguir participando de esto, sino de acogernos a la invitación de Dios a vivir en favor del colectivo, que es en este caso la iglesia o la familia, y negar completamente cualquier forma de individualismo, que es lo que busca el diablo, que quiere que hagamos, pero que Dios rechaza y repudia. Este es el tiempo de volver al Señor Yeshua, quien con su obra en la tierra favoreció al colectivo, que es la humanidad, que es el mundo entero. Y que por cierto la palabra de Dios recoge muy bien cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que es el grande colectivo, el más grande de todos. Y por eso envió a su Hijo para morir por ello. Así pues que esta es la hora de decidirse por el Hijo, esta es la hora de tomar su posición por Él. Es hora pues que nos decidamos por el Señor Yeshua, quien vino a hacer su obra aquí en la tierra en función del gran colectivo. Dios le bendiga.